La enorme flota alienígena se movía a través de la oscuridad del espacio como un enjambre de langostas de metal. 847 naves se extendían por el vacío, sus cascos brillando bajo la luz de estrellas lejanas. En el centro de esta armada se encontraba la nave insignia, la Conquista, un navío tan grande que podría tragarse ciudades enteras. El almirante Questor estaba de pie en el puente de su nave de mando, con los antebrazos cruzados a la espalda mientras miraba la pantalla de visualización. El punto azul de la Tierra crecía con cada hora que pasaba. Su piel escamosa se erizó de anticipación. Esta sería su 23ª conquista planetaria. Y, con diferencia, la más fácil. Informe, ordenó Questor, su voz resonando por el puente. La comandante Gilst se acercó, sus pies con garras chasqueando sobre el suelo de metal. Señor, todos los grupos de batalla están en posición. El planeta objetivo no muestra signos de sistemas de defensa avanzados. Su tecnología parece, como mucho, primitiva. Questor asintió con satisfacción. Los informes de inteligencia habían sido claros. Esos humanos apenas habían aprendido a abandonar su propio planeta. No poseían armas de energía, ni tecnología de escudos, y ciertamente no tenían viajes más rápidos que la luz. Sus armas más poderosas eran simples explosivos químicos. Sería como aplastar insectos bajo su bota. ¿Cuánto falta para que lleguemos al sistema exterior?, preguntó. 16 horas, almirante, respondió el oficial de navegación. Questor sonrió, mostrando hileras de dientes afilados. Excelente. Preparen los protocolos de conquista estándar. Les daremos una oportunidad de rendirse antes de demostrar nuestro poder. Mientras tanto, en el pequeño planeta azul que pretendían conquistar, la vida continuaba con normalidad. En la gran ciudad de Nueva York, millones de humanos seguían con sus quehaceres diarios. Los coches se movían por calles concurridas. La gente caminaba hacia el trabajo con vasos de café en la mano. Los niños jugaban en los parques mientras sus padres los observaban desde los bancos cercanos. Ninguno de ellos sabía que la muerte se acercaba desde las estrellas. Pero en las profundidades del desierto de Nevada, en una instalación que oficialmente no existía, la general Patricia Stone sabía exactamente lo que se avecinaba. Estaba sentada en una silla de acero reforzado, rodeada de docenas de monitores que mostraban cada rincón del sistema solar. Su pelo canoso estaba recogido en un moño apretado, y sus ojos azules eran duros como diamantes. Señora, dijo el capitán Jake Morrison, entrando en el centro de mando. Los sensores de largo alcance lo han confirmado. 847 naves, tal como predijeron los modelos informáticos. Stone asintió lentamente. ¿Y su vector de aproximación? Formación de pinza estándar, entrando desde el sistema exterior. Probablemente establecerán un bloqueo alrededor de la Tierra antes de presentar sus demandas. Típico, murmuró Stone. Llevaba 30 años preparándose para este día, desde que era una joven teniente trabajando en algo llamado el Proyecto Fénix. Ese proyecto había comenzado después del primer contacto de la humanidad con vida alienígena. No había salido bien para los alienígenas. ¿Ha activado las estaciones de monitoreo del espacio profundo?, preguntó. Sí, señora. La doctora Linda Hayes en nuestro observatorio las está rastreando, pero cree que solo son anomalías gravitacionales. La historia de tapadera se mantiene. Stone se permitió una pequeña sonrisa. Los gobiernos del mundo habían acordado hace mucho tiempo que la población general no debía saber sobre los preparativos de la humanidad. Era mejor dejar que la gente viviera sus vidas normales mientras unos pocos se preparaban para lo peor. ¿Y el sistema Aegis? Totalmente operativo. Las instalaciones lunares están al 100% de potencia. Las plataformas orbitales están listas, pero aún ocultas. Stone se levantó y caminó hacia la pantalla principal. Mostraba el sistema solar con pequeños puntos rojos que representaban la flota alienígena que se acercaba. Para la mayoría de la gente, parecería aterrador. Para ella, parecían peces nadando hacia una red. Envíe el mensaje, ordenó. El protocolo estándar de primer contacto, señora. Hágale saber que estamos al tanto de su presencia. Morrison pareció inseguro.
General, eso revelará nuestras capacidades de comunicación. Sabrán que somos más avanzados de lo que sugiere su inteligencia. Bien, respondió Stone. Quiero que lo sepan. El miedo hace que las criaturas hagan estupideces. Veamos cómo reaccionan cuando se den cuenta de que su presa podría tener dientes. A 3.000 millas de distancia, la doctora Linda Hayes tenía problemas para dormir. Las lecturas gravitacionales del sistema exterior no se parecían a nada que hubiera visto antes. Los patrones eran demasiado regulares, demasiado organizados para ser fenómenos naturales. Había pasado los datos por todos los modelos informáticos que pudo encontrar, pero nada tenía sentido. Caminó hasta su cocina y se preparó una taza de té. A través de su ventana, podía ver las estrellas parpadeando en el claro cielo nocturno. Parecían tan pacíficas, tan distantes. Era difícil imaginar que algo peligroso pudiera venir de tanta belleza. Su teléfono sonó. El identificador de llamadas mostraba un número que no reconoció, pero algo la impulsó a contestar de todos modos. Doctora Hayes, soy la general Stone. Creo que ha estado obteniendo algunas lecturas interesantes de su equipo. La sangre de Linda se heló. ¿Cómo sabía esa mujer sobre su trabajo? Lo siento, ¿pero quién es? Alguien que ha estado observando los mismos datos que usted. Doctora Hayes, necesito que escuche con mucha atención. Lo que está viendo en sus instrumentos no es natural. Es una flota de naves alienígenas acercándose a la Tierra. Estarán aquí en menos de 16 horas. El teléfono se cayó de la mano de Linda y resonó en el suelo de la cocina. Lo miró fijamente por un largo momento antes de volver a cogerlo. Esto es una broma, ¿verdad? Tiene que ser una broma. Me temo que no, doctora. Está a punto de presenciar el día más importante de la historia de la humanidad. Y si todo va según el plan, también será el último día que alguien subestime a la raza humana. La línea se cortó, dejando a Linda sola con sus pensamientos y el terrible conocimiento de que el universo estaba a punto de cambiar para siempre. En lo alto, sobre la Tierra, ocultos en las sombras del espacio, sistemas de armas que habían estado durmiendo durante décadas comenzaron a despertar. La energía fluyó a través de circuitos que habían esperado pacientemente su momento para servir. En todo el planeta, en búnkeres y bases que no aparecían en ningún mapa, hombres y mujeres se preparaban para una guerra que el resto de la humanidad ni siquiera sabía que se avecinaba. La flota alienígena continuó su aproximación, confiada en su abrumadora superioridad. No tenían idea de que estaban a punto de encontrarse con una especie que llevaba medio siglo planeando este momento. La trampa estaba puesta. Ahora solo quedaba ver quién caería en ella. La flota sapiriana salió del hiperespacio en el borde del sistema solar con un destello de luz brillante que duró solo unos segundos. El almirante Kestor sintió la conocida sensación de su cuerpo ajustándose al espacio normal mientras los motores de la nave pasaban del viaje más rápido que la luz a la propulsión convencional. Todas las naves informan de un salto exitoso, anunció la comandante Gilst desde su puesto. Sin bajas ni fallos en los sistemas. Kestor asintió con satisfacción. 847 naves de guerra habían hecho el viaje sin una sola pérdida. Era un comienzo perfecto para lo que sería una conquista perfecta. Inicien barridos de sensores estándar del sistema, ordenó. Quiero saber todo sobre este pequeño mundo azul antes de que hagamos notar nuestra presencia. La tripulación del puente trabajaba eficientemente en sus puestos. Las luces parpadeaban en los paneles de control mientras sofisticados instrumentos comenzaban a medir todo, desde transmisiones de radio hasta campos gravitacionales. En minutos, tenían una imagen completa del sistema solar. Señor, llamó el oficial científico. Estamos detectando señales primitivas de radio y televisión desde el tercer planeta. Las transmisiones sugieren una población dividida con múltiples gobiernos e idiomas. No hay señales de una defensa planetaria unificada. Excelente, respondió Kestor. ¿Y su infraestructura espacial? Mínima, señor. Unos pocos satélites y estaciones espaciales pequeñas, un pequeño puesto avanzado cerca de su luna. Nada que suponga una amenaza para nuestras fuerzas. La confianza del almirante crecía con cada informe.
Esto sería, de hecho, más fácil de lo esperado. Estaba a punto de ordenar a la flota que avanzara cuando el oficial de comunicaciones se enderezó de repente en su silla. Señor, estamos recibiendo una transmisión en nuestra frecuencia de mando principal. La frente de Questor se arrugó de sorpresa. Eso es imposible. Esos primitivos ni siquiera deberían saber que nuestros protocolos de comunicación existen. La señal proviene del tercer planeta, señor. Está encriptada usando nuestros propios códigos militares. Un escalofrío recorrió la espalda de Questor. Solo las especies con tecnología avanzada podían interceptar y decodificar las comunicaciones militares sapirianas, pero su inteligencia mostraba claramente que los humanos apenas eran capaces de realizar vuelos espaciales. Póngala en pantalla, ordenó. La pantalla principal parpadeó y cobró vida, mostrando la imagen de un humano, un hombre con uniforme militar. Parecía de mediana edad, con el pelo castaño corto y unos ojos marrones tranquilos. Detrás de él, hileras de equipos sofisticados zumbaban silenciosamente. «Soy el coronel Ben Parker de la Fuerza de Defensa de la Tierra», dijo el humano en un perfecto dialecto del alto mando sapiriano. «Han entrado en el espacio humano sin permiso. Tienen una oportunidad para dar la vuelta a sus naves y abandonar este sistema de inmediato. Esta es su única advertencia». El puente se quedó en silencio. Todos los alienígenas en la cubierta de mando miraban la pantalla en estado de shock. No solo esta especie primitiva había detectado su llegada, sino que de alguna manera habían aprendido a hablar la forma más avanzada del idioma sapiriano. Entonces, la comandante Gilst empezó a reír. Comenzó como una risa ahogada, pero rápidamente se convirtió en una carcajada que resonó por todo el puente. Pronto, otros oficiales se unieron hasta que toda la tripulación de mando se reía histéricamente. ¿Has oído eso?, jadeó Gilst entre risas. «Nos están advirtiendo. Estos insectos creen que pueden amenazar el poder del imperio sapiriano». Questor se encontró sonriendo a pesar de su preocupación inicial. Las audaces palabras de los humanos eran, en realidad, bastante divertidas. Le recordaba a los pequeños animales que se inflan para parecer más grandes cuando se sienten amenazados. «Abran un canal», ordenó. Las risas se apagaron mientras la tripulación se preparaba para presenciar la respuesta de su almirante. Questor dio un paso adelante, su imponente figura llenando la pantalla. «Soy el almirante Questor de la flota imperial sapiriana. Rendirán su planeta de inmediato o se enfrentarán a la destrucción total. Sus armas primitivas no pueden hacernos daño. Su tecnología primitiva no puede protegerlos. Sométense ahora y sus muertes serán rápidas». La expresión del coronel humano no cambió. «Fueron advertidos», dijo simplemente, y la transmisión terminó. Questor se giró hacia su tripulación, su anterior diversión reemplazada por una fría ira. «Preparen un bombardeo de demostración. Objetivo, su luna. Mostrémosle a estas criaturas lo que pasa cuando rechazan la generosa oferta del imperio». «Señor», gritó el oficial de armas. «Todas las baterías de proa están listas para disparar. Elijan un cráter bien visible en la superficie lunar. Quiero que cada humano en ese planeta vea lo que nuestras armas pueden hacer». 6 cruceros pesados se pusieron en posición, sus masivas armas cargándose con energía mortal. Cada nave portaba suficiente potencia de fuego para arrasar una cordillera. Se seleccionó el objetivo, un gran cráter en la superficie de la Luna que sería claramente visible desde la Tierra. «Fuego», ordenó Questor. Brillantes rayos de energía salieron disparados de las naves, convergiendo en la superficie lunar. La explosión combinada contenía suficiente poder para vaporizar roca sólida y convertir la arena en cristal. La superficie de la Luna brilló al rojo blanco cuando el arma golpeó su objetivo. En el puente de la nave insignia, los oficiales observaban sus instrumentos con satisfacción. La lectura de energía mostraba un impacto perfecto con máxima penetración. «Excelente trabajo», dijo Questor. «Ahora, veamos qué piensan los humanos de nuestra pequeña demostración». Esperaron a que la energía se disipara y el polvo se asentara. Cuando la superficie lunar volvió a ser visible, todos los oficiales del puente se quedaron mirando en un silencio atónito. La Luna estaba
completamente intacta. Ni siquiera quedaba una marca de quemadura donde sus armas habían impactado. La superficie se veía exactamente igual que antes del bombardeo. Oficial de armas, dijo Questor lentamente. Por favor, explíqueme cómo 6 cruceros pesados disparando a máxima potencia no pudieron dejar rastro en una simple superficie rocosa. El oficial de armas revisó sus instrumentos frenéticamente. Señor, todos los sistemas muestran impactos exitosos. La energía fue entregada precisamente en las coordenadas del objetivo. No entiendo por qué no hay daños. En las profundidades de la superficie lunar, la doctora Amy Foster sorbía su café y observaba las lecturas de energía en su monitor. Las armas alienígenas habían golpeado la superficie de la Luna con exactamente la cantidad de fuerza que sus ordenadores habían predicho. Cada julio de energía había sido absorbido por los generadores del campo Aegis y almacenado en la matriz de energía subterránea. No está mal para un primer intento, le dijo a su colega, el Dr. Rick Chen, que estaba monitoreando los sistemas defensivos. Sus armas son en realidad bastante sofisticadas. Primitivas para nuestros estándares, pero no están mal para una especie que nunca ha encontrado resistencia real. ¿Crees que lo intentarán de nuevo?, preguntó Rick. Amy sonrió y tomó otro sorbo de su café. Oh, estoy segura de que lo harán. Estos tipos del imperio siempre lo hacen. La pregunta es si serán lo suficientemente inteligentes como para irse después de que les mostremos lo que pasa cuando nos hacen enojar. Sobre ellos, la flota alienígena flotaba en el espacio, sus tripulaciones luchando por entender lo que acababa de suceder. El almirante Questor miraba la superficie lunar inalterada, su confianza comenzando a resquebrajarse como el hielo bajo presión. Por primera vez en su larga carrera militar, se enfrentaba a algo que no entendía, y eso lo asustaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. Señor, dijo la comandante Gilst en voz baja. Quizás deberíamos contactar al mando de la flota para solicitar apoyo adicional. La mandíbula de Questor se tensó. No. Tenemos 800 naves. Sea cual sea el truco que estos humanos estén usando, lo superaremos con números y potencia de fuego superiores. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, una pequeña voz en el fondo de su mente susurraba que quizás su inteligencia sobre esta especie había estado equivocada. Muy equivocada. El almirante Questor caminaba de un lado a otro del puente de su nave insignia, sus antebrazos moviéndose inquietamente mientras intentaba comprender lo que había sucedido. El bombardeo lunar debería haber dejado un cráter visible desde la Tierra. En cambio, la superficie de la Luna permanecía completamente intacta, como si sus armas más poderosas nunca hubieran disparado. Ejecuten diagnósticos completos en todos los sistemas de armas, ordenó. Quiero saber si estamos lidiando con un fallo de equipo o con otra cosa. La comandante Gilst trabajaba en su puesto, sus dedos con garras danzando sobre el panel de control. Después de varios minutos, levantó la vista con la confusión escrita en sus rasgos escamosos. Señor, todos los sistemas de armas funcionan perfectamente. La energía fue entregada exactamente donde apuntamos. Las lecturas muestran un impacto exitoso en el objetivo. Entonces explícame por qué esa luna no tiene un agujero, espetó Questor. Antes de que Gilst pudiera responder, el oficial científico gritó desde su puesto. Almirante, estoy detectando algunos patrones de energía inusuales alrededor del tercer planeta. Parece haber algún tipo de campo o barrera rodeándolo. Questor se acercó al puesto de ciencia y estudió las lecturas. Las firmas de energía no se parecían a nada en sus bases de datos. ¿Podría ser esto algún tipo de fenómeno natural? No, señor. Estos patrones son demasiado organizados, demasiado controlados. Alguien está generando este campo artificialmente. La sangre del almirante se heló. Si los humanos poseían tecnología de escudos de energía, significaba que sus informes de inteligencia no solo estaban equivocados, sino que estaban catastróficamente equivocados. Pero había llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. Comandante, llamó a su oficial táctico. Prepare un asalto terrestre. Si no podemos romper sus defensas desde la órbita, desembarcaremos tropas y tomaremos sus ciudades por la fuerza. Señor, ¿está seguro de que es prudente?
Si tienen este tipo de tecnología defensiva, sus fuerzas terrestres podrían ser igualmente avanzadas. Imposible, replicó Questor, aunque sonaba menos seguro que antes. Ninguna especie desarrolla escudos espaciales antes de dominar las armas de energía básicas. Estos humanos probablemente están usando alguna tecnología alienígena antigua que encontraron. Sus fuerzas terrestres seguirán siendo primitivas. En la Tierra, en las profundidades de las montañas de Colorado, la general Patricia Stone observaba los movimientos de la flota alienígena en su pantalla táctica. Las naves enemigas se estaban reposicionando para lo que parecía ser un asalto terrestre. Coronel Sam Michei llamó a su segundo al mando. Active la red de defensa de superficie. Parece que nuestros visitantes quieren probar un enfoque diferente. Michei asintió y comenzó a teclear comandos en su consola. En todo el planeta, instalaciones ocultas que habían esperado en la oscuridad durante décadas comenzaron a activarse. La energía fluyó a través de cables enterrados a gran profundidad, conectando sistemas de defensa que abarcaban continentes enteros. Señora, dijo la capitana Lisa Brooks desde su puesto. El enemigo está lanzando transportes de tropas. Parece que están apuntando a los principales centros de población. Stone estudió la pantalla táctica. 20 grandes naves descendían a través de la atmósfera terrestre, cada una transportando lo que sus sensores estimaban como varios cientos de soldados alienígenas. ¿Hacia dónde se dirigen? Nueva York, Londres, Tokio y Los Ángeles. Estrategia de invasión clásica. Atacar primero las ciudades más grandes. Stone sonrió sombríamente. Perfecto. Démosles una bienvenida que nunca olvidarán. La primera nave de transporte alienígena aterrizó en Central Park. Su enorme mole aplastó árboles y provocó que la gente corriera aterrorizada. Las puertas de la bahía de la nave se abrieron con un siseo de aire al escapar, y figuras blindadas comenzaron a salir en tropel. Los soldados apirianos eran criaturas impresionantes, cada uno de 7 pies de altura y cubierto con una armadura de poder que podía desviar la mayoría de las armas de energía. Sus rifles disparaban proyectiles de plasma capaces de derretir el acero. Habían conquistado docenas de mundos usando exactamente esta táctica. El sargento Danny Walls se agachó detrás de una barrera de hormigón cerca del borde del parque, observando a los alienígenas a través de su mira. Su escuadrón de 12 soldados estaba oculto en posiciones alrededor de la zona de aterrizaje. Cada uno estaba equipado con armas que oficialmente no existían. Mando, aquí equipo de Tierra Alfa, susurró a su radio. Los enemigos se están desplegando desde el transporte. Solicito permiso para atacar. Permiso concedido, sargento, llegó la respuesta. Muéstrenles lo que pasa cuando se meten con los humanos. Danny sonrió y encendió la célula de energía de su arma. El rifle de plasma cobró vida con un zumbido, su cámara de energía brillando con un poder apenas contenido. A su alrededor, los miembros de su escuadrón hicieron lo mismo. Recuerden, queremos a algunos vivos para interrogarlos, dijo por el canal privado del equipo. Pero no corran riesgos innecesarios. Los soldados alienígenas comenzaron a avanzar por el parque, sus armas barriendo de un lado a otro mientras buscaban objetivos. Se movían con la confianza de criaturas que nunca habían enfrentado una resistencia seria. Esa confianza duró exactamente 30 segundos. El primer disparo de Danny alcanzó al alienígena líder en el pecho, el proyectil de plasma quemando su armadura como si fuera papel. La criatura cayó con un grito de dolor y sorpresa. Antes de que sus compañeros pudieran reaccionar, 11 disparos más iluminaron el parque como fuegos artificiales mortales. Los alienígenas se lanzaron a cubierto, pero no había donde esconderse. Los soldados humanos habían elegido sus posiciones perfectamente, creando campos de tiro superpuestos que cubrían cada centímetro de la zona de aterrizaje. ¿Qué clase de armas son estas?, gritó un alienígena en su propio idioma. Imposible, respondió otro. El informe de inteligencia decía que solo tenían armas de fuego de propulsión química. Bueno, los informes de inteligencia estaban equivocados, murmuró Danny mientras alineaba su próximo disparo. La batalla fue breve y unilateral. Los soldados alienígenas, a pesar de su armadura avanzada y tamaño superior,
Se encontraron superados en armamento y maniobrabilidad por fuerzas humanas que ni siquiera podían ver correctamente. Los humanos parecían aparecer y desaparecer como fantasmas, atacando desde ángulos inesperados con armas que cortaban la armadura sapiriana como si fuera mantequilla. En 17 minutos, la zona de aterrizaje quedó en silencio, excepto por los gemidos de los alienígenas heridos y el crepitar de pequeños incendios. Cada soldado sapiriano estaba muerto o inconsciente, sus armas esparcidas por el suelo destrozado. Mando, aquí equipo de Tierra Alfa, informó Dani. Área asegurada. Tenemos 15 prisioneros y 8 enemigos caídos en combate. Sin bajas humanas. Informes similares llegaron desde los otros lugares de aterrizaje en todo el mundo. Londres informó de un éxito completo en 12 minutos. Tokio terminó su enfrentamiento en 20 minutos. Los Ángeles tardó un poco más, 25 minutos, pero solo porque tuvieron que lidiar con 2 naves de transporte en lugar de una. En la nave insignia, la Conquista, el almirante Questor recibió los informes con creciente horror. Cada uno de los asaltos terrestres había fracasado. Cientos de sus mejores soldados estaban muertos o capturados. Su equipo avanzado era inútil contra armas humanas que no deberían existir. Señor, dijo la comandante Gilst en voz baja. Quizás deberíamos contactar al alto mando. Esta situación está más allá de nuestras capacidades actuales. Questor miró la pantalla táctica que mostraba los restos de sus fuerzas terrestres. Por primera vez en su larga carrera militar, se enfrentaba a un enemigo que no solo no temía al Imperio Sapiriano, sino que lo estaba derrotando activamente. No, dijo finalmente. Todavía tenemos nuestra flota. 800 naves contra un planeta primitivo. Cristalizaremos su superficie desde la órbita y terminaremos con esto. Pero incluso mientras daba la orden, Questor no podía evitar la sensación de que se le estaba escapando algo importante, algo que marcaría la diferencia entre la victoria y el desastre. Estaba a punto de descubrir cuán acertado estaba. El almirante Questor estaba de pie en el puente de su nave insignia, sus antebrazos aferrando la barandilla con tanta fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos. Los informes del asalto terrestre eran peores de lo que había imaginado. No solo todos los desembarcos habían fracasado, sino que los humanos habían capturado vivos a docenas de sus soldados. Los informes de inteligencia habían estado completamente equivocados en todo. Señor, dijo la comandante Gilst con cautela. El alto mando solicita una actualización de estado. Diles que estamos lidiando con una resistencia inesperada, respondió Questor con los dientes apretados. Tendremos la situación bajo control en breve. Se giró para mirar la pantalla táctica que mostraba la Tierra suspendida en el espacio como una joya azul. El planeta parecía tan pacífico, tan inofensivo. Era difícil creer que un mundo tan pequeño pudiera destruir sus fuerzas terrestres con tanta facilidad. Preparen un bombardeo orbital completo, ordenó. Todas las naves, todas las armas. Quiero que la superficie de ese planeta se convierta en cristal. Señor, dijo el oficial de armas con nerviosismo. ¿Está seguro? Un bombardeo completo destruirá toda la vida en la superficie. No quedará nada que gobernar. No hay nada que gobernar de todos modos, espetó Questor. Estos humanos son demasiado peligrosos para permitir que vivan. Los destruiremos por completo y marcaremos este sistema como una advertencia para otras especies. La orden se extendió por la flota como la pólvora. 847 naves de guerra apuntaron sus armas hacia la Tierra. Los colectores de energía comenzaron a cargarse. Los tubos de misiles cargados con ojivas revientaplanetas se prepararon para disparar, y los cañones de fusión alcanzaron la máxima potencia. En la Tierra, la comandante Kate Rodríguez estaba sentada en el centro de mando del espacio profundo, enterrado a 3 millas bajo las montañas rocosas de Colorado. Las paredes a su alrededor estaban cubiertas de pantallas que mostraban cada nave de la flota alienígena. Observó con calma cómo las armas enemigas se cargaban. Señora, dijo el teniente Tony Barnes desde su puesto. Todas las naves enemigas están cargando armas. Se preparan para un bombardeo planetario. Kate asintió sin sorpresa. ¿Tiempo estimado para la carga completa? 18 minutos, comandante.
Perfecto. Eso nos da tiempo suficiente para llevar a todos a los refugios. Pulsó un botón en su consola. General Stone, aquí Rodríguez. Los alienígenas están a punto de probar la opción nuclear. La voz de la General Stone crepitó a través de los altavoces. Entendido, comandante. Todas las poblaciones civiles han sido trasladadas a instalaciones subterráneas. La superficie está despejada. Kate sonrió. Los refugios se habían construido durante los últimos 30 años. Enormes ciudades subterráneas que podían albergar a millones de personas durante meses si era necesario. La mayoría de los civiles pensaban que eran solo búnkeres de emergencia para desastres naturales. No tenían idea de que estaban diseñados para proteger contra un bombardeo orbital alienígena. Los generadores del campo Aegis están a plena potencia, informó el Dr. Esteve Martínez desde la base lunar. Todos los colectores de energía están listos para recibir el fuego entrante. Excelente, respondió Kate. Veamos de qué son capaces realmente estos alienígenas. Exactamente al amanecer, hora de Greenwich, la flota alienígena abrió fuego. El cielo sobre la Tierra se iluminó como un segundo sol mientras cientos de rayos de energía, misiles y proyectiles de plasma se precipitaban hacia la superficie del planeta. La potencia de fuego combinada era suficiente para fracturar continentes y hervir océanos. Desde el espacio, parecía que la Tierra estaba siendo consumida por una estrella. El planeta entero desapareció detrás de un muro de energía destructiva que habría matado a todo ser vivo en un mundo normal. El bombardeo continuó durante 6 horas. Los alienígenas vertieron todo lo que tenían en el ataque, decididos a eliminar la amenaza humana de una vez por todas. Nave tras nave vaciaron sus arsenales, disparando hasta que sus núcleos de energía estuvieron casi agotados. Finalmente, se disparó el último proyectil. La flota alienígena flotaba en el espacio, sus armas silenciadas y sus reservas de energía agotadas. Lentamente, la luz alrededor de la Tierra comenzó a desvanecerse. Cuando el resplandor desapareció, el planeta permanecía exactamente como había estado antes. Los continentes no habían cambiado. El océano todavía brillaba azul bajo la luz del sol. Incluso las nubes en la atmósfera parecían las mismas. Imposible, susurró la comandante Gilst. El almirante Kestor miraba la pantalla de visualización en completo shock. Acababan de desatar suficiente potencia de fuego para destruir una docena de mundos, y la Tierra ni siquiera tenía un rasguño. Señor, llamó el oficial científico, con la voz temblorosa. Estoy detectando lecturas masivas de energía desde la superficie del planeta. Lo que sea que absorbió nuestro ataque ahora está completamente cargado. Antes de que Kestor pudiera responder, el espacio alrededor de su flota comenzó a titilar. Una por una, comenzaron a aparecer naves de la nada. Eran enormes, cada una empequeñeciendo incluso al acorazado sapiriano más grande. Sus cascos eran elegantes y oscuros, cubiertos de armas que pulsaban con energía apenas contenida. ¿De dónde salieron?, jadeó Gilst. Almacenamiento dimensional, dijo Kate Rodríguez con calma desde su centro de mando. Llevamos 50 años construyendo esas naves. Cada vez que los alienígenas visitaban nuestro sistema, aprendíamos algo nuevo. Nos quedamos con los mejores diseños y los mejoramos. El capitán Alex Turner estaba en el puente de la nave insignia humana, la Retribución, un acorazado masivo que se extendía por más de 1 milla. Su tripulación de 300 humanos trabajaba en puestos que zumbaban con tecnología avanzada. Todas las naves informan estar listas para el combate, anunció su primer oficial. Excelente, respondió Alex. Mostrémosles a nuestros visitantes lo que pasa cuando amenazan la Tierra. La flota humana se movió con una velocidad y gracia imposibles. Naves que deberían haber tardado horas en acelerar alcanzaron la velocidad de combate en minutos. Sus armas, alimentadas por la energía que los alienígenas acababan de darles, se cargaron a plena potencia en segundos. La primera nave humana en disparar fue el destructor Justicia Veloz. Su rayo disruptor cuántico cortó 3 cruceros sapirianos como si fueran de papel. Las naves alienígenas simplemente se desintegraron, sus átomos esparcidos por el espacio. «Devuelvan el fuego», gritó Kestor.
Pero sus armas estaban casi vacías, y sus naves ya estaban dañadas por el bombardeo fallido. La batalla fue completamente unilateral. Las naves humanas se movían como bailarinas, evitando el fuego alienígena mientras sus propias armas golpeaban con una precisión mortal. Cada disparo encontraba su objetivo. Cada objetivo era destruido. La capitana Lisa Brooks, al mando del acorazado Nuevo Amanecer, observaba su pantalla táctica mientras las naves alienígenas desaparecían una por una. «Esto es casi demasiado fácil», le dijo a su oficial de armas. «Sus escudos ni siquiera pueden frenar nuestras armas». «Bueno», respondió el oficial, «diseñamos estos cañones específicamente para luchar contra alienígenas. Hemos tenido 50 años para hacerlo bien». En 30 minutos, la mitad de la flota alienígena estaba destruida o a la deriva en el espacio. Las naves restantes intentaron retirarse, pero las naves humanas eran más rápidas y maniobrables. La nave insignia del almirante Kestor se estremeció cuando las armas humanas golpearon su casco. Chispas saltaron de los paneles de control mientras los sistemas se sobrecargaban y fallaban. La orgullosa nave de guerra que había conquistado docenas de mundos estaba siendo destrozada por criaturas que él había considerado primitivas. «Señor», dijo la comandante Yilst, su voz apenas un susurro. «Tenemos que rendirnos. No podemos luchar contra ellos». Kestor miró su puente en ruinas. La mitad de su tripulación estaba muerta o herida. Su nave se moría a su alrededor. La poderosa flota sapiriana estaba siendo destruida por una especie que se suponía que no tenía armas reales. Por primera vez en su larga carrera militar, el almirante Kestor se dio cuenta de que se enfrentaba a algo mucho más peligroso de lo que jamás había imaginado. Los humanos no solo estaban defendiendo su mundo, eran cazadores, y su flota acababa de convertirse en su presa. La nave insignia del almirante Kestor flotaba a la deriva en el espacio como una ballena moribunda. La mitad de los sistemas de la nave habían fallado, y las luces de emergencia proyectaban extrañas sombras sobre el puente. El propio almirante estaba desplomado en su silla de mando, mirando la pantalla táctica que mostraba la destrucción de su otrora poderosa flota. Solo quedaban 67 naves de las 847 originales. El resto estaban destruidas o flotando muertas en el espacio. Las naves humanas los rodeaban como depredadores, sus armas aún brillando con energía mortal. «Señor», dijo la comandante Yilst débilmente, con sangre goteando de un corte en su frente. «El alto mando solicita un informe de estado inmediato». Kestor rió amargamente. «Diles la verdad. Diles que la Tierra no es lo que creíamos. Diles que los humanos no son primitivos. Diles que hemos despertado algo terrible». Los dedos con garras de Yilst temblaban mientras abría el canal de comunicación con la capital del Imperio Galáctico. La respuesta llegó rápidamente, entregada por el propio Gran Almirante Sex. «Almirante Kestor, su flota fue enviada a conquistar un mundo primitivo. Explique por qué solicita una evacuación». «Señor», comenzó Kestor, su voz hueca. «Los humanos poseen una tecnología que supera la nuestra. Destruyeron más de 700 de nuestras naves en menos de una hora. Tienen armas que nunca hemos visto y defensas que hacen inútiles nuestros ataques más poderosos». Hubo una larga pausa antes de que el gran almirante respondiera. «Imposible. Nuestra inteligencia muestra claramente que los humanos apenas son capaces de viajar por el espacio. Su inteligencia está equivocada, señor. Estas criaturas se han estado preparando para nosotros. Sabían que veníamos y estaban listos». Otra pausa, más larga esta vez. Cuando el gran almirante volvió a hablar, su tono era frío y final. «Negativo, almirante. Especie terrestre reclasificada como amenaza clase A. Todo contacto prohibido. Su flota se considera perdida. No regrese al espacio del Imperio». La transmisión terminó abruptamente, dejando a Kestor mirando una pantalla en blanco. En una breve conversación, toda su flota había sido descartada como bajas. El Imperio fingiría que nunca habían existido en lugar de admitir que habían sido derrotados por una especie que habían llamado primitiva. Una nueva voz llenó de repente el puente, hablando en un perfecto sapiriano. «Almirante Kestor,
Soy el doctor Esteve Martínez de la División de Ciencias de la Tierra. Vamos a subir a bordo bajo una bandera de tregua. Por favor, prepárense para recibir visitantes. 20 minutos después, 3 humanos vestidos con sencillas ropas blancas entraron en el puente de la nave insignia alienígena. No llevaban armas y no mostraban miedo a pesar de estar rodeados de alienígenas hostiles. El doctor Martínez era un hombre alto con el pelo canoso y ojos amables. Detrás de él estaban la doctora Linda Hayes y el coronel Ben Parker. Doctor Martínez, dijo Questor lentamente. Supongo que está aquí para exigir nuestra rendición. En realidad, no, respondió Esteve, sacando una pequeña tableta. Estoy aquí para mostrarle algo interesante. Activó el dispositivo, y pantallas holográficas llenaron el aire sobre él. Las imágenes mostraban cartas estelares con marcadores rojos esparcidos por docenas de sistemas. Cada marcador estaba etiquetado con fechas y números de flota. Estas son las ubicaciones donde las flotas de invasión sapirianas han desaparecido en los últimos 300 años, explicó Esteve. 17 expediciones diferentes, todas marcadas en sus registros como perdidas en el espacio profundo en lugar de destruidas por la acción enemiga. Los ojos de Questor se abrieron de par en par mientras estudiaba la pantalla. ¿Cómo accedieron a nuestras bases de datos militares? Hemos tenido 50 años para estudiar su tecnología, almirante. Cada vez que una de sus naves visita nuestro sistema, aprendemos algo nuevo. ¿Sabía que esta es en realidad la cuarta flota sapiriana que se acerca a la Tierra? Las 3 anteriores se fueron muy rápidamente después de que les diéramos la misma advertencia que le dimos a usted. La doctora Hayes dio un paso adelante, su voz suave pero firme. La verdad es, almirante, que su imperio se ha estado mintiendo a sí mismo durante siglos. Cada vez que se encuentran con una especie que lucha eficazmente, clasifican los registros y fingen que el contacto nunca ocurrió. Eso es imposible, protestó la comandante Gilst. El imperio gobierna más de 800 mundos. Sí, convino Esteve. Pero piense en esos mundos. ¿Cuántos de ellos tenían defensas espaciales reales? ¿Cuántos tenían armas avanzadas? ¿Cuántos podían realmente defenderse? La mente de Questor se aceleró mientras consideraba la pregunta. Cada mundo que el imperio había conquistado había sido débil, dividido o tecnológicamente atrasado. Nunca habían invadido con éxito un planeta con defensas unificadas y tecnología militar avanzada. Su imperio, dijo el coronel Parker en voz baja, solo conquista a aquellos que no pueden resistir. Cuando se encuentran con especies que pueden defenderse, se retiran y marcan los sistemas como prohibidos. Lo han estado haciendo durante tanto tiempo que han olvidado que hay civilizaciones peligrosas ahí fuera. La voz de la general Stone llenó de repente el puente a través del sistema de comunicación de la nave. Almirante Questor, quiero dejar muy clara la posición de la humanidad. La Tierra está bajo protección humana ahora. Cualquier futura nave sapiriana que entre en este sistema será destruida sin previo aviso. Pero, continuó, no estamos interesados en la conquista o la expansión. Solo queremos que nos dejen en paz. Tomen sus naves supervivientes y regresen a su imperio. Díganles lo que han aprendido aquí. Esteve le entregó al almirante alienígena un pequeño dispositivo. Esto contiene todo lo que sabemos sobre la historia de su imperio de evitar especies peligrosas. Compártalo con su gente. Ayúdeles a entender que la galaxia no es tan segura como creen. La voz del capitán Jake Morrison crepitó a través de la radio desde su nave, la Aurora. Almirante, estamos proporcionando escolta hasta el borde del espacio humano. Sus naves supervivientes son libres de irse, pero no pueden regresar. Questor tomó el dispositivo con manos temblorosas. ¿Por qué nos dejan ir? Podrían destruirnos fácilmente. ¿Por qué? Respondió la doctora Hayes, no somos conquistadores. Somos protectores. Defendemos nuestro hogar, pero no buscamos gobernar a otros. Mientras la delegación humana se preparaba para irse, Esteve se volvió hacia el almirante. Una cosa más. Su imperio debería saber que la Tierra ya no es el único mundo humano. Hemos estado estableciendo colonias discretamente durante décadas.
Algunas de ellas están incluso más fuertemente defendidas que la propia Tierra. Las implicaciones golpearon a Questor como un golpe físico. Los humanos no solo estaban defendiendo un planeta. Se habían extendido por el espacio, creando una red de mundos fortificados que podían resistir cualquier invasión. 3 horas después, las naves apirianas supervivientes se alejaban cojeando de la Tierra bajo escolta humana. El capitán Morrison las observó partir desde el puente de su nave, asegurándose de que cruzaran el límite del espacio humano. ¿Crees que volverán?, preguntó su primer oficial. No, respondió Morrison. Marcarán nuestro territorio en sus cartas y contarán a sus hijos historias de miedo sobre los humanos que viven aquí. La noticia se extenderá también a otras especies. Algunas intentarán hacer contacto pacífico. Otras se mantendrán alejadas por completo. En la Tierra, la vida volvió a la normalidad con una rapidez sorprendente. Los refugios subterráneos se vaciaron mientras la gente regresaba a sus hogares y trabajos. A la mayoría de los civiles se les había dicho que la alerta era solo un ejercicio militar. Solo unos pocos sabían lo cerca que el planeta había estado de la invasión. La general Stone estaba en su centro de mando, observando cómo las naves alienígenas desaparecían en el espacio profundo. Informe de estado de la flota. Todas las naves regresando al almacenamiento dimensional, informó la capitana Brooks. Los sistemas Aegis se están apagando a modo de espera. Volvemos a la postura defensiva normal. Bien, dijo Stone. Comiencen a preparar la evaluación de amenaza actualizada para las otras colonias. Necesitan saber lo que pasó aquí. Al otro lado de la galaxia, el Imperio Galáctico actualizó sus cartas estelares. El sistema Sol fue marcado con nuevos símbolos que indicaban peligro extremo y una estricta política de no entrada. Los registros oficiales mostrarían que la flota del almirante Questor se había perdido por peligros desconocidos en el espacio profundo. Pero entre los supervivientes, la noticia se extendió discretamente. La Tierra no era lo que parecía. Los humanos no eran primitivos. Y en algún lugar en la oscuridad entre las estrellas, la humanidad observaba y esperaba. La galaxia había aprendido una valiosa lección. Algunas presas tenían dientes. Algunas víctimas se defendían. Y algunas especies eran mucho más peligrosas de lo que parecían. La humanidad finalmente se había revelado al universo. Y el universo nunca volvería a ser el mismo. La estación espacial flotaba en el vacío oscuro como una flor de metal gigante. Sus brazos plateados se extendían en todas direcciones, cada uno con bahías de atraque para naves de toda la galaxia. Harmony Point fue construida para momentos como este. Cuando la galaxia necesitaba hablar, aquí era donde venían. El capitán Jake Morrison estaba de pie en el puerto de observación, viendo llegar las naves alienígenas una por una. Cada nave se veía diferente de la anterior. Algunas eran elegantes y plateadas, otras toscas y angulares. La diversidad nunca dejaba de asombrarlo, incluso después de 20 años de contacto con otros mundos. Capitán, la nave sapiriana acaba de atracar, dijo la teniente Katie Phillips detrás de él. Su voz tenía un matiz de preocupación. Todos sabían por qué los sapirianos estaban aquí, y no era para una conversación amistosa. Jake se apartó de la ventana. Katie era joven, tal vez 28 años, con ojos brillantes que no se perdían nada. Había aprendido 17 idiomas alienígenas en los últimos 5 años. A su lado estaba el comandante Ryan Brooks, un hombre sólido con el pelo canoso y el tipo de presencia firme que hacía que la gente se sintiera segura. ¿Qué tan grande es su delegación?, preguntó Jake. 12 de ellos, respondió Ryan. Todos militares, por lo que nuestros sensores pueden decir. Sin diplomáticos, sin científicos, solo guerreros. Jake asintió. Eso le decía todo lo que necesitaba saber sobre las intenciones sapirianas. ¿Y los otros? Los orianos enviaron 3 representantes. Los Vex trajeron 4. Los delpinianos tienen 2. Katie revisó su tableta. Todos llegaron temprano. Llevan 1 hora esperando en la sala de conferencias. Los 3 humanos caminaron por el pasillo principal de la estación. Otras especies se movían a su alrededor, algunas altas, otras bajas, algunas caminando sobre 2 piernas,
otra sobre 4 o 6. La mayoría miraba a los humanos con curiosidad. La Tierra todavía era la novata en la política galáctica. Llegaron a las puertas de la sala de conferencias. Jake se detuvo y miró a su equipo. Recuerden, estamos aquí para escuchar primero. Esta gente está asustada, y la gente asustada toma malas decisiones. Nuestro trabajo es ayudarles a tomar las buenas. Las puertas se abrieron con un suave siseo. La sala era enorme, con una mesa redonda en el centro lo suficientemente grande para 50 seres. Representantes de 3 especies se sentaban a un lado, pareciendo pequeños y nerviosos. Eran la Alianza, el grupo desesperado que había convocado esta reunión. Los Sorianos parecían como podrían haber sido los humanos hace millones de años si los humanos hubieran conservado las escamas y colas de sus ancestros reptiles. Su líder, el embajador Skele, tenía ojos amarillos inteligentes que se movían nerviosamente por la sala. Los Vex eran más difíciles de mirar directamente. Se parecían a insectos gigantes con 4 brazos y ojos compuestos que lo veían todo a la vez. Su representante, Click Silbido Zumbido, se comunicaba a través de un dispositivo de traducción que convertía sus sonidos en palabras. Los delpinianos eran los más extraños de todos. Vivían en el agua en su mundo natal y usaban trajes especiales llenos de líquido para sobrevivir en el aire. Su delicado traje de corriente fluida se movía con la gracia de un nadador, incluso en tierra firme. Al otro lado de la mesa se sentaban los sapirianos. Jake había visto fotos, pero verlos en persona era diferente. Eran masivos, fácilmente de 8 pies de altura, con una piel gruesa como una armadura que parecía poder detener balas. 4 poderosos brazos terminaban en garras que podían desgarrar el acero. Su líder, el príncipe de la guerra Korvac, tenía cicatrices en la cara que hablaban de innumerables batallas. Korvac levantó la vista cuando los humanos entraron. Sus ojos eran pequeños y rojos, como gotas de sangre en su enorme cabeza. Vaya, dijo con una voz como piedras moliéndose, han llegado los niños. Jake se sentó frente a él. Katie y Ryan tomaron asiento a cada lado. Príncipe de la guerra Korvac, dijo Jake educadamente. Gracias por venir. Korvac rió, un sonido como rocas cayendo por una montaña. Vine porque me divierte. Ustedes, pequeñas especies, ¿creen que pueden detener lo inevitable con palabras? El embajador Skele se inclinó hacia adelante. Príncipe de la guerra, nuestros mundos no han hecho nada para amenazar a los suyos. ¿Por qué nos atacan? Porque existen, dijo Korvac simplemente. Porque tienen recursos que necesitamos. Porque son débiles y nosotros somos fuertes. Así es el universo. El traductor de Click Silbido Zumbido crepitó. Nuestra gente tiene familias, hijos. No merecen morir por su expansión. Su gente servirá al imperio, replicó Korvac. Los que trabajen vivirán. Los que se resistan no. Esto es generoso. El traje de corriente fluida burbujeó mientras hablaba. ¿Llama generosidad a la esclavitud? Lo llamo supervivencia, dijo Korvac. Sus ojos rojos se movieron hacia Jake. ¿Y qué piensan los humanos? ¿Van a suplicar piedad como los otros? Jake estudió al príncipe de la guerra por un largo momento. Alrededor de la mesa, todos esperaban. Los representantes de la alianza parecían esperanzados pero asustados. Los sapirianos parecían divertidos. Pensamos, dijo Jake lentamente, que está cometiendo un error. La risa de Korvac fue más fuerte esta vez. ¿Un error? Mírame, humano. Mira a mis guerreros. Somos criados para la guerra. Hemos conquistado 17 mundos en el último año. Su especie apenas lleva 2 décadas en el espacio. Eso es cierto, convino Jake. Somos nuevos en todo esto, pero ser nuevos no nos hace débiles. No, Korvac se inclinó hacia adelante. Entonces, ¿qué los hace fuertes? ¿Sus pequeños cuerpos? ¿Su único par de brazos? ¿Su piel suave que se desgarra al menor contacto? Katie se movió en su asiento. La mano de Ryan se acercó a su arma, pero Jake permaneció tranquilo. Nuestras mentes, dijo simplemente. Korvac lo miró fijamente durante varios segundos. Luego echó hacia atrás su enorme cabeza y rugió de risa.
Sus guerreros se unieron, llenando la sala con el sonido de su diversión. Mentes, repitió Korvac cuando pudo volver a hablar. El humano cree que sus pensamientos detendrán mis garras. No detener, dijo Jake. Ganar. La risa se apagó. Los ojos de Korvac se entrecerraron. Explícate. Jake miró alrededor de la mesa. Todos los seres en la sala lo estaban observando ahora. Los representantes de la alianza tenían esperanza en sus ojos. Los sapirianos tenían escepticismo. Su propio equipo tenía confianza. Usted preguntó qué nos hace fuertes, dijo Jake. No son nuestros cuerpos. Tiene razón en eso. Es lo que hacemos cuando alguien amenaza a nuestros amigos. Las garras de Korvac chasquearon contra la mesa. ¿Y qué es eso? ¿Humano? La voz de Jake era baja, pero todos los seres en la sala escucharon cada palabra claramente. Recordamos cada guerra que hemos librado, cada estrategia que funcionó, cada error que llevó a la derrota. Aprendemos de todo ello. Hizo una pausa. Y luego enseñamos a otros. Bonitas palabras, dijo Korvac. Pero su voz había perdido parte de su diversión. No son palabras, replicó Jake. Es historia. ¿Quieres saber qué hacen los humanos cuando alguien amenaza a la gente que nos importa? Se levantó lentamente. Los convertimos en la cosa más peligrosa de la galaxia. ¿Y qué es eso? Demandó Korvac. Jake miró directamente a los ojos rojos del príncipe de la guerra. Nosotros. La sala se quedó en completo silencio. Incluso la maquinaria de la estación pareció contener la respiración. Korvac estudió a Jake por un largo momento. Luego sonrió, mostrando dientes como vidrio roto. Hablas con audacia para ser una criatura tan pequeña. Hablo con honestidad, dijo Jake. ¿Quiere un conflicto, príncipe de la guerra? Entonces ha elegido la muerte. La risa del príncipe de la guerra Korvac resonó en la sala de conferencias como un trueno. Sus guerreros se unieron, sus voces creando un sonido que hacía vibrar las paredes de metal. Los representantes de la alianza se encogieron en sus asientos, el miedo claro en sus ojos. ¿Muerte? Korvac se secó los ojos con uno de sus antebrazos. La pequeña criatura humana me amenaza con la muerte. Miró a sus guerreros. ¿Oyeron eso? La suave criatura rosada cree que puede matarnos. Jake permaneció de pie, su rostro tranquilo. Katie y Ryan se quedaron en sus asientos, pero ambos estaban listos para moverse si era necesario. Alrededor de la mesa, las otras especies observaban con creciente desesperación. Habían esperado que los humanos pudieran ayudar, pero ahora parecía que su última oportunidad se estaba desvaneciendo. Capitán Morrison, dijo el embajador Skele en voz baja. Quizás deberíamos discutir esto en privado antes de tomar decisiones finales. Korvac golpeó la mesa con un puño masivo. El sonido fue como un disparo. Ni charlas privadas, ni planes secretos. Rendirán sus mundos ahora o los tomaremos por la fuerza. Estas son sus únicas opciones. Jake miró al príncipe de la guerra, luego a su propio equipo. Comandante Brooks, Teniente Phillips, necesito hablar con ustedes. Afuera, los tres humanos se levantaron y caminaron hacia la puerta. Detrás de ellos, Korvac gritó: «Corran, pequeños humanos. Cuando regresen, traigan sus papeles de rendición». Más risas lo siguieron fuera de la sala. En el pasillo exterior, Katie negó con la cabeza. «Jake, no creo que vayan a escuchar razones. Korvac parece decidido a luchar». «Bien», dijo Ryan en voz baja. «Porque después de escucharlo durante la última hora, estoy decidido a detenerlo». Jake asintió. Eso es lo que esperaba que dijeran. «Katie, necesito que contactes al almirante Carter en la Tierra. Dile que necesitamos una evaluación táctica completa de las capacidades militares sapirianas. Todo lo que podamos conseguir». «¿Y las soluciones diplomáticas?», preguntó Katie. «No las hay», respondió Jake. Korvac lo dejó claro. No está aquí para negociar. Está aquí para entregar un ultimátum. Ryan se cruzó de brazos. «Entonces, ¿cuál es nuestro plan?». Jake guardó silencio por un momento, pensando. «Volvemos ahí y les damos exactamente lo que pidieron». «¿Una rendición?».
Katie parecía confundida. No, dijo Jake. Una lección de historia. Regresaron a la sala de conferencias. Korvac estaba contando a sus guerreros sobre sus próximas conquistas, describiendo cómo se dividirían los mundos de la alianza entre ellos. El representante de la alianza se sentaba en silencio, con aspecto derrotado. Jake tomó su asiento. Príncipe de la guerra Korvac, usted preguntó qué hace fuertes a los humanos. Me gustaría responder a esa pregunta adecuadamente. Korvac agitó una mano con desdén. Ya he escuchado suficientes palabras humanas por un día. Solo unas pocas más, dijo Jake. Verá, mi especie tiene un dicho. Aquellos que olvidan la historia están condenados a repetirla. Más palabras bonitas, dijo Korvac, pero sus guerreros habían dejado de hablar. Algo en el tono de Jake los hizo escuchar. Jake miró alrededor de la mesa. Teniente Phillips, cuénteles sobre los mongoles. Katie se enderezó en su silla. Hace 1.300 años en la Tierra, un grupo de jinetes nómadas conquistó el imperio terrestre más grande de la historia humana. Eran superados en número en cada batalla que libraron, pero ganaron gracias a tácticas y movilidad superiores. Historia antigua, dijo Korvac. Pero ahora estaba escuchando. Comandante Brooks, continuó Jake, cuéntele sobre la batalla de las Termópilas. La voz de Ryan era firme. 300 guerreros espartanos detuvieron a un ejército de cientos de miles durante 3 días. Sabían que morirían, pero ganaron tiempo para que sus aliados se prepararan. El ejército más grande ganó la batalla pero perdió la guerra. Los ojos rojos de Korvac se entrecerraron. ¿Cuál es su punto? ¿Humano? Jake se levantó de nuevo. Mi punto es que los humanos hemos estado luchando guerras durante miles de años. Hemos luchado contra enemigos más grandes que nosotros, más fuertes que nosotros, más numerosos que nosotros. Y hemos aprendido algo muy importante. El tamaño y la fuerza no ganan guerras. La preparación gana guerras. La estrategia gana guerras. La voluntad de sacrificar todo por la victoria gana guerras. Uno de los guerreros de Korvac se inclinó hacia adelante. ¿Crees que tus antiguas batallas nos asustan? Jake se giró para mirarlo. Creo que deberían hacerse preguntas diferentes. Como, ¿por qué los humanos se extendieron por todo su planeta? ¿Por qué domamos criaturas 10 veces más grandes que nosotros? ¿Por qué construimos armas que podrían destruir nuestro mundo entero? Jake hizo una pausa. ¿Y por qué en 20 años de contacto galáctico ninguna especie ha intentado invadir la Tierra? La sala se quedó en silencio. Incluso los guerreros apirianos habían dejado de hacer ruido. Katie intervino. Los humanos no empezamos guerras, príncipe de la guerra. Pero las terminamos. Estudiamos a nuestros enemigos, añadió Ryan. Aprendemos sus debilidades. Adaptamos nuestras tácticas. Y nunca nos rendimos. Jake caminó alrededor de la mesa hasta que estuvo directamente frente a Korvac. ¿Quieres saber qué hace peligrosos a los humanos? No es nuestra fuerza. Es nuestra memoria. Cada guerra que hemos librado, cada batalla que hemos perdido, cada error que hemos cometido, lo recordamos todo. Korvac ya no reía. Y enseñamos a otros. Jake hizo un gesto hacia los representantes de la alianza. Esta gente vino a nosotros en busca de ayuda. ¿Sabe lo que eso significa? Significa que son débiles, dijo Korvac. Pero su voz carecía de su confianza anterior. Significa que son inteligentes, replicó Jake. Lo suficientemente inteligentes como para saber que luchar contra ustedes solo sería un suicidio. Lo suficientemente inteligentes como para pedir ayuda a la única especie de la galaxia que se especializa en ganar guerras imposibles. El embajador Skele levantó la vista con nueva esperanza en sus ojos amarillos. Capitán Morrison, ¿está diciendo que la humanidad nos ayudará? Jake asintió. Estoy diciendo que la humanidad les enseñará. Les enseñaremos a luchar de forma inteligente en lugar de dura. Les enseñaremos a usar sus ventajas y a explotar sus debilidades. Les enseñaremos a convertir una guerra perdida en una ganadora. Korvac se levantó, su enorme figura elevándose sobre la mesa. No puede hablar en serio. ¿Irían a la guerra con el Imperio Sapiriano? No,
dijo Jake con calma. Iríamos a la guerra con usted. Hay una diferencia. ¿Qué diferencia? La voz de Jake era baja, pero todos los seres en la sala lo escucharon claramente. Cuando vamos a la guerra con un imperio, estudiamos su historia, su cultura, su doctrina militar. Aprendemos todo sobre ellos. Hizo una pausa. Cuando vamos a la guerra con una persona, lo hacemos personal. Las garras de Korvac se extendieron ligeramente. Me amenaza personalmente. Le estoy diciendo personalmente, dijo Jake, que cometió un error cuando decidió amenazar a nuestros amigos. Y cometió un error aún mayor cuando decidió amenazar a la Tierra. El príncipe de la guerra miró a Jake por un largo momento. Alrededor de la mesa, todos esperaban. Los representantes de la alianza parecían esperanzados por primera vez desde que comenzó la reunión. Los guerreros sapirianos parecían inseguros. Finalmente, Korvac habló. O eres muy valiente o muy estúpido, humano. Jake sonrió por primera vez desde que entró en la sala. Príncipe de la guerra, en la historia humana, esas dos cosas suelen ser lo mismo. Korvac se giró hacia sus guerreros. Nos vamos ahora. Preparen las flotas para el despliegue inmediato. Mientras los sapirianos salían de la sala, Korvac se detuvo en la puerta. Ha tomado su decisión, Capitán Morrison. Ahora vivirá con las consecuencias. Jake lo vio irse. No, príncipe de la guerra. Ahora lo hará usted. 3 días después de la reunión en Harmony Point, el príncipe de la guerra Korvac estaba en el puente de su nave insignia, la Garra de Hierro. A través de la enorme pantalla de visualización, podía ver 3 sistemas estelares diferentes. Cada uno albergaba un mundo perteneciente a la Alianza. Cada uno sería suyo al final de la semana. Informe de estado, ordenó. El general Tra, su segundo al mando, dio un paso adelante. La primera flota está en posición en el mundo soriano. La segunda flota se acerca a las colonias Vex. La tercera flota llegará al sistema del Piniano en 6 horas. Korvac sonrió, mostrando sus dientes afilados como cuchillas. ¿Y los humanos? Ninguna señal de ellos, respondió Tra. Nuestros exploradores no informan de naves humanas en ninguno de los 3 sistemas. Bien. Korvac se apartó de la pantalla. Comiencen los ataques. Muéstrenles a estos insectos lo que pasa cuando piden ayuda a los humanos. En toda la galaxia, las flotas sapirianas se movían como depredadores hambrientos. Sus naves eran masivas y fuertemente armadas. Cada nave podía destruir una ciudad con un solo disparo de sus cañones principales. Nunca habían perdido una batalla. En el mundo soriano de Kestl, el embajador Skele observaba cómo las naves enemigas aparecían en su cielo. Las alarmas sonaban por toda la ciudad capital. La gente corría por las calles llevando a sus hijos y las pocas posesiones que podían coger. El dispositivo de comunicación de Skele vibró. Una voz familiar se escuchó claramente. Embajador, soy el capitán Morrison. Capitán. El alivio de Skele era obvio. ¿Dónde están? Necesitamos ayuda de inmediato. Estamos aquí, dijo Jake. Mire hacia arriba. Skele corrió a su ventana y miró al cielo. Al principio, solo vio las enormes naves de guerra sapirianas. Luego sus ojos captaron algo más. Naves más pequeñas moviéndose rápidamente entre las naves enemigas. Naves humanas. ¿Cuántos de ustedes hay? Preguntó Skele. Suficientes, respondió Jake. Ahora escuche con atención. Le vamos a enseñar la primera regla de la guerra humana. Nunca luches contra el enemigo donde es fuerte. Lucha contra el donde es débil. En su nave insignia, Korvac observaba su pantalla táctica con creciente irritación. Las naves humanas eran demasiado pequeñas y rápidas para que sus cañones principales las alcanzaran. Se lanzaban entre sus naves como insectos, sin quedarse en un lugar el tiempo suficiente para ser apuntados. ¿Qué están haciendo?, demandó. El general Tra estudió sus instrumentos. No nos están atacando directamente. Parecen estar escaneando nuestras naves. ¿Escaneando para qué? Antes de que Tra pudiera responder, las alarmas comenzaron a sonar en toda la flota sapiriana. Luces rojas parpadeaban en cada puente. Informe. Rugió Korvac. Señor,
Estamos perdiendo energía en nuestros motores. Todas las naves informan del mismo problema. Korvac miró su pantalla. Su poderosa flota estaba desacelerando, a la deriva en el espacio como metal muerto. ¿Cómo es esto posible? En el puente de la nave humana Defensor, el Dr. Alex Thompson sonrió mientras veía su plan funcionar. La teniente Phillips tenía razón sobre el diseño de sus motores, le dijo al capitán Morrison por el comunicador. Usan un sistema de distribución de energía centralizado. Cortas los cables correctos y toda la nave se apaga. La voz de Jake regresó a través de los altavoces. Buen trabajo. Fase 2. Ya en progreso, respondió Alex. Nuestra gente está dentro de 3 de sus naves. Tendrán el control de los sistemas de comunicación en 10 minutos. Mientras tanto, en el mundo Colonia Vex, se libraba una batalla diferente. El mayor Pete Collins se agachó detrás de un montón de escombros, observando a las tropas terrestres sapirianas marchar por la ciudad. Los soldados enemigos eran enormes y fuertemente blindados, al igual que sus naves. A su lado, un guerrero Vex llamado Golpe Certero chasqueaba nerviosamente. Hay demasiados. No podemos ganar esta lucha. Pete miró al alienígena a través del visor de su casco. Esa es la segunda regla de la guerra humana. No tienes que ganar todas las peleas. Solo tienes que hacer que el enemigo pierda. No entiendo. Pete señaló un edificio alto en el centro de la ciudad. ¿Ves esa torre? Es su centro de comunicaciones. La están usando para coordinar todas sus fuerzas terrestres. Está demasiado bien defendida. No podemos alcanzarla. Pete sonrió. No necesitamos alcanzarla. Solo necesitamos hacerla inútil. Sacó un pequeño dispositivo de su mochila. Katie Phillips me enseñó algunas cosas interesantes sobre la tecnología sapiriana. ¿Quieres ver? Presionó un botón. En toda la ciudad, cada dispositivo de comunicación sapiriano comenzó a transmitir la misma señal. Pero en lugar de órdenes militares, los altavoces reproducían música. Música humana fuerte y molesta que hacía imposible que los soldados enemigos escucharan a sus comandantes. Los ojos compuestos de Golpe Certero se abrieron de par en par. ¿Cómo hiciste eso? Hackeamos su sistema, explicó Pete. Resulta que cuando construyes todo de la misma manera durante 1000 años, es bastante fácil descubrir cómo romperlo. En el mundo acuático del Piniano, la teniente coronel Nina Walls estaba en una plataforma flotante, observando cómo las naves sapirianas aterrizaban en la superficie del océano. El enemigo había esperado encontrar ciudades en tierra firme. En cambio, encontraron un mundo cubierto completamente por agua. Corriente fluida nadó hasta la plataforma, su traje burbujeando de emoción. Los invasores no pueden funcionar en aguas profundas. Su armadura es demasiado pesada. Nina asintió. Esa es la tercera regla de la guerra humana. Haz que el enemigo luche en tus términos, no en los suyos. Activó su comunicador. Todas las unidades, aquí Walls. Inicien la operación Deep Six. En todo el océano, los submarinos del Pinianos comenzaron su ataque, pero no estaban usando sus propias armas. Estaban usando minas diseñadas por humanos que se adherían a las naves enemigas y esperaban. Cuando las naves sapirianas intentaran despegar, las minas explotarían. De vuelta en la nave insignia de Korvac, reinaba el caos. Sus sistemas de comunicación reproducían música humana. Sus motores no arrancaban. Sus fuerzas terrestres no podían coordinar sus ataques. Y ahora sus exploradores informaban que submarinos enemigos rodeaban sus naves de desembarco. ¿Qué nos están haciendo los humanos?, demandó. El general parecía pálido. No están luchando contra nosotros, príncipe de la guerra. Están haciendo que luchemos contra nosotros mismos. Korvac no entendió. Explícate. Cada fallo del sistema, cada interrupción de la comunicación, cada problema táctico, todo es causado por nuestro propio equipo que se vuelve contra nosotros. Los humanos estudiaron nuestra tecnología y encontraron formas de hacerla funcionar para ellos en lugar de para nosotros. En el puente del Defensor, Jake observaba la pantalla táctica con satisfacción. Las flotas sapirianas estaban dispersas en 3 sistemas. Sus naves inutilizadas.
sus fuerzas terrestres confundidas, sus comandantes incapaces de comunicarse. La almirante Carter quiere un informe de estado, dijo Katie desde su puesto. Jake cogió el comunicador. Almirante, aquí Morrison. La fase 1 está completa. La voz de la almirante Lisa Carter llegó claramente desde la tierra. ¿Cuál es el estado del enemigo? Confundidos, frustrados y empezando a entender que esto no va a ser tan fácil como pensaban. ¿Y nuestras bajas? 0, respondió Jake. No hemos disparado ni un solo tiro contra ellos. Hubo una pausa. Capitán, explíquese. Jake miró su pantalla táctica, donde las naves apirianas flotaban indefensas en el espacio. No estamos tratando de destruirlos, almirante. Estamos tratando de educarlos. ¿Sobre qué? Sobre lo que pasa cuando te metes con alguien que se ha estado preparando para esta situación exacta durante los últimos 20 años. En su nave insignia inutilizada, el príncipe de la guerra Korvac miró sus pantallas muertas y comenzó a entender que había cometido un terrible error. Habían pasado 2 semanas desde los primeros ataques, y el príncipe de la guerra Korvac sentía que estaba perdiendo la cabeza. Su poderosa flota permanecía inutilizada en el espacio. Sus fuerzas terrestres deambulaban en círculos, incapaces de recibir órdenes. Sus sistemas de comunicación reproducían música humana a intervalos aleatorios. Pero peor que los problemas técnicos era lo que los humanos le estaban haciendo a su imperio. Informe de las colonias exteriores, dijo el general Tra, con la voz temblorosa. El levantamiento Krillin se ha extendido a 6 mundos más. Los esclavos Bandari han dejado de trabajar por completo, y el sector Yitra está en abierta rebelión. Korvac aplastó el brazo de metal de su silla de mando. ¿Cómo es esto posible? Estas especies han sido nuestras esclavas durante décadas. Estaban rotas, derrotadas. Los humanos, príncipe de la guerra, están transmitiendo mensajes a todos los mundos de nuestro imperio. Están enseñando a los esclavos a defenderse. En un mundo minero en el borde del espacio sapiriano, una criatura que parecía un cruce entre un oso y un lagarto escuchaba una pequeña radio escondida entre las rocas. La voz que hablaba era humana, pero las palabras estaban traducidas a su propio idioma. Aquí la capitana Sarah Williams de la Fuerza de Liberación Humana, dijo la voz. Si estás escuchando esto, no estás solo. La ayuda está en camino. El nombre de la criatura era Grok, y había sido esclavo durante 20 años. Había olvidado cómo se sentía la libertad. Pero ahora, escuchando la voz de la mujer humana, lo recordó. Sus amos son débiles, continuó Sarah. Dependen del miedo para controlarlos, pero el miedo solo funciona si están solos. Ya no están solos. Grok miró alrededor de la mina. Otros esclavos también estaban escuchando. Sus ojos contenían algo que no había estado allí en años. Esperanza. Esta noche a medianoche, rompan sus cadenas. Corran a los bosques. Encuentren los depósitos de suministros. Tomen lo que necesiten. Háganles sentir miedo por una vez. De vuelta en su nave insignia, Korvac recibía informes de todo su imperio. Revueltas de esclavos estallaban por todas partes. Las líneas de suministro estaban siendo cortadas. Las bases militares estaban siendo atacadas por sus propios trabajadores. ¿Cómo están coordinando todo esto los humanos?, demandó. La doctora Emily Foster estaba sentada en una pequeña habitación en la nave humana Liberador, hablando a un micrófono. Era una psicóloga que había pasado años estudiando cómo funcionaba la opresión. Ahora, estaba usando ese conocimiento para destrozar el imperio sapiriano desde dentro. La clave, explicó a su equipo, es que los sapirianos gobiernan a través del miedo. Hacen que cada esclavo piense que está solo, que la resistencia es imposible. Una vez que les mostramos que no están solos, todo el sistema comienza a colapsar. El teniente comandante Danny Rodríguez asintió. La belleza de esto es que no tenemos que luchar directamente contra el imperio. Solo tenemos que recordar a los esclavos que superan en número a sus amos por 1000 a 1. En el mundo soriano de Kestl, el embajador Skele observaba con asombro cómo los asesores humanos trabajaban con sus fuerzas militares. La transformación era increíble. Hace una semana,
Su gente eran granjeros y comerciantes aterrorizados. Ahora se movían como soldados profesionales. La cuarta regla de la guerra humana, explicó el capitán Morrison a un grupo de oficiales sorianos, es que toda persona puede ser un guerrero si sabe por lo que lucha. Señaló una pantalla táctica que mostraba el área local. Su gente conoce cada cueva, cada sendero del bosque, cada escondite en este planeta. Los sapirianos no conocen ninguno de estos lugares. Usen esa ventaja. Una joven oficial soriana levantó la mano. Pero, capitán, ellos tienen mejores armas y armaduras. También los tenían los británicos cuando lucharon contra los colonos americanos, replicó Jake. Un mejor equipo no importa si no puedes encontrar a tu enemigo. En el mundo Colonia Vex, el mayor Pete Collins observaba con orgullo cómo los guerreros insectoides ejecutaban una emboscada perfecta. La patrulla sapiriana nunca los vio venir. En un momento los soldados enemigos marchaban por una calle, al siguiente estaban rodeados de combatientes Vex que aparecían de alcantarillas, tejados y túneles ocultos. Un trabajo hermoso, le dijo Pete a golpe certero. Su gente son luchadores de guerrilla natos. ¿Qué es la lucha de guerrilla?, preguntó golpe certero. Es cuando vuelves la fuerza del enemigo contra ellos. Son grandes y fuertes, así que esperan ataques grandes y fuertes. En cambio, los golpeas con ataques pequeños y rápidos y luego desapareces antes de que puedan responder. Los ojos compuestos de golpe certero brillaron. Como cuando cazamos gusanos de cueva en nuestro mundo natal. Exactamente, dijo Pete. Ya saben cómo hacer esto. Simplemente nunca pensaron en hacérselo a un ejército. En el mundo acuático del Piniano, la situación era aún mejor. Los sapirianos habían aterrizado, esperando conquistar ciudades. En cambio, se encontraron atrapados en plataformas flotantes, rodeados por un océano lleno de enemigos que no podían ver. La teniente coronel Nina Walls estaba en la plataforma de mando, observando su pantalla de sonar. Corriente fluida, su gente es increíble. Nunca he visto tácticas submarinas como estas. El traje de corriente fluida burbujeó con orgullo. Hemos vivido en las aguas profundas durante millones de años. Cada corriente, cada arrecife, cada respiradero termal es nuestro aliado. Y ahora los sapirianos están aprendiendo eso, dijo Nina. No pueden retirarse a sus naves porque hemos minado las zonas de aterrizaje. No pueden avanzar porque no saben dónde está el terreno sólido. Están atrapados. De vuelta en el espacio, el príncipe de la guerra Korvac finalmente logró restablecer las comunicaciones con uno de sus comandantes terrestres. General Vex, ¿cuál es su estado? La voz que respondió era temblorosa y asustada. Príncipe de la guerra, estamos rodeados. El enemigo está en todas partes y en ninguna. Nos atacan y luego se desvanecen. No podemos encontrarlos para contraatacar. Entonces quemen todo, ordenó Korvac. Destruyan sus ciudades, sus bosques, sus escondites. Intentamos eso, príncipe de la guerra. Pero cuando destruimos algo, aparecen 10 enemigos más. Es como si se fortalecieran con nuestros ataques. Korvac cortó la comunicación con frustración. Se giró hacia el general Tra. ¿Cuántos mundos siguen completamente bajo nuestro control? Tra revisó sus informes. 12, príncipe de la guerra. Menos de los 43 al inicio de esta campaña. ¿En 2 semanas? Sí, príncipe de la guerra. Los humanos enseñaron a los esclavos a luchar, y ahora se están enseñando unos a otros. La rebelión se está extendiendo más rápido de lo que podemos contenerla. En la Tierra, la almirante Lisa Carter estaba en el centro de mando, observando los informes de estado que llegaban de toda la galaxia. El general Chris Martínez entró en la sala, llevando una tableta llena de datos. Almirante, la División de Guerra Psicológica informa de un éxito completo. La moral sapiriana está en su punto más bajo. Su imperio se está desmoronando. Lisa asintió. ¿Y nuestras bajas? Todavía 0 muertes en combate. Algunas heridas, pero nada grave. Las fuerzas de la Alianza están luchando como profesionales ahora. ¿Y los propios sapirianos? Chris revisó su tableta. Sorprendentemente, sus bajas también son muy bajas.
La mayoría de sus soldados se están rindiendo en lugar de luchar. Están cansados, asustados y con nostalgia. Lisa sonrió. Bien. Eso es exactamente lo que queríamos. Almirante, ¿puedo preguntar por qué estamos siendo indulgentes con ellos? Amenazaron con esclavizar la tierra. Porque, dijo Lisa, la quinta regla de la guerra humana es que tu enemigo de hoy podría ser tu aliado de mañana. No estamos tratando de destruir a los sapirianos. Estamos tratando de enseñarles. ¿Enseñarles qué? Que la conquista a través del miedo no funciona contra personas que se niegan a tener miedo. En su nave insignia, el príncipe de la guerra Korvac miraba la pantalla táctica que mostraba su imperio en ruinas. Por primera vez en su vida, sintió algo que nunca antes había experimentado. Miedo. No miedo a la muerte en batalla. Eso lo había enfrentado muchas veces. Esto era miedo a algo peor. Miedo a que todo lo que creía sobre la fuerza y el poder estuviera equivocado. Miedo a que los pequeños y suaves humanos tuvieran razón. Un mes después de que comenzara el conflicto, el príncipe de la guerra Korvac estaba solo en el puente de su nave insignia. La mitad de su flota se había rendido. La otra mitad estaba dispersa por la galaxia, tratando de mantener unido un imperio que se derrumbaba más rápido cada día. Sus oficiales lo evitaban. Sus soldados susurraban sobre la derrota. El sistema de comunicación cobró vida. La voz del capitán Morrison se escuchó claramente. Príncipe de la guerra Korvac, soy Jake Morrison. Creo que es hora de que hablemos. Korvac miró el altavoz por un largo momento. A su alrededor, la tripulación de su puente esperaba en silencio. Finalmente, respondió. ¿Qué quieres, humano? Terminar con esto, respondió Jake. No más luchas, no más muertes. Solo una conversación entre dos líderes militares. ¿Crees que has ganado? Creo que ambos hemos aprendido algo importante. La pregunta es si estás listo para escuchar. Korvac miró su pantalla táctica. Marcadores rojos mostraban actividad rebelde en docenas de mundos. Marcadores amarillos indicaban planetas donde sus fuerzas habían perdido el contacto. Los marcadores verdes que mostraban mundos aún bajo firme control sapiriano se estaban volviendo raros. ¿Dónde quieres reunirte?, preguntó. Harmony Point. La misma sala de conferencias donde todo esto comenzó. Solo tú y yo. ¿Solo tú y yo?, confirmó Jake. 3 días después, los dos líderes se enfrentaron en la misma mesa donde había comenzado la guerra. Pero todo lo demás había cambiado. Korvac parecía mayor, cansado. Su armadura estaba rayada y abollada. Sus ojos rojos habían perdido su fuego cruel. Jake se veía igual que antes, tranquilo y firme. Pero ahora había algo más en su expresión. No victoria, sino comprensión. Viniste, dijo Korvac. Te di mi palabra. Korvac rió, pero no había humor en ello. ¿Tu palabra? Hace un mes, habría dicho que las palabras humanas no valían nada. Y ahora sé que las palabras humanas pueden destruir imperios. Korvac se reclinó en su silla. Dime, capitán Morrison, ¿cómo lo hiciste? Jake guardó silencio por un momento. ¿De verdad quieres saberlo? Necesito saberlo. Mi gente, mi especie entera necesita entender lo que pasó aquí. Jake asintió. Cometiste 3 errores, príncipe de la guerra. El primero fue pensar que la fuerza proviene del tamaño y las armas. ¿Y de dónde viene? De saber por qué luchas. Tus soldados lucharon porque se les ordenó. Nuestros aliados lucharon porque eligieron hacerlo. Eso marca toda la diferencia. Korvac pensó en esto. ¿Cuál fue mi segundo error? Pensaste que el miedo era una herramienta de control, pero el miedo solo funciona en personas que están solas. Una vez que mostramos a tus esclavos que no estaban solos, tu imperio comenzó a desmoronarse. ¿Y el tercer error? La voz de Jake se volvió muy seria. Amenazaste a la tierra. Lo hiciste personal. No entiendo. Jake se levantó y caminó hacia el puerto de observación. Afuera, naves de docenas de especies se movían pacíficamente por el espacio. Antiguos enemigos trabajando juntos. Los humanos tenemos un dicho, príncipe de la guerra. Nadie gana una guerra.
Las guerras terminan cuando un bando decide que el costo es demasiado alto para continuar. ¿Estás diciendo que debo rendirme? Estoy diciendo que debes elegir. Jake se volvió para mirarlo. Puedes seguir luchando y ver cómo tu imperio se desmorona, o puedes intentar algo que tu gente nunca ha intentado antes. ¿Qué es? La paz. Korvac lo miró fijamente. ¿Paz? ¿Después de todo lo que ha pasado? Especialmente después de todo lo que ha pasado. Jake se sentó de nuevo. Príncipe de la guerra, tu gente son guerreros. Respeto eso, pero hay más de una forma de ser fuerte. Explícate. Ayúdanos a reconstruir lo que destruiste. Usa tu fuerza para proteger en lugar de conquistar. Enseña a otras especies a defenderse en lugar de esclavizarlas. Korvac guardó silencio durante mucho tiempo. Cuando habló, su voz era diferente, más pequeña. ¿Confiarías en nosotros para hacer esto? Confiaría en ti para intentarlo. Y si fallas, si tu gente vuelve a sus viejas costumbres. ¿Entonces qué? Entonces estaremos listos. ¿Listos para qué? La voz de Jake se volvió dura como el acero. Para terminar lo que empezamos. El príncipe de la guerra miró a los ojos de Jake y vio algo que lo heló. No ira, no odio, sino una certeza absoluta. Este humano decía cada palabra en serio. Nos destruirían por completo. Haríamos lo necesario para proteger a gente inocente. Tal como lo hicimos esta vez. Korvac entendió entonces. Los humanos no habían estado tratando de destruir el imperio sapiriano. Habían estado tratando de salvarlo de sí mismo. Pero si salvarlo no era posible, harían lo que viniera después sin dudarlo. ¿Qué quieres de mí? Preguntó Korvac. Quiero que vuelvas con tu gente y les digas la verdad. Diles que la fuerza sin sabiduría es solo violencia. Diles que el miedo sin respeto es solo tiranía. Diles que la galaxia es lo suficientemente grande para todos si trabajamos juntos. ¿Y si no escuchan? Entonces encuentras nuevos líderes que sí lo hagan. Korvac se levantó lentamente. Su enorme figura todavía se alzaba sobre Jake. Pero de alguna manera, el humano parecía más grande. Me estás pidiendo que cambie todo lo que mi gente cree. Te estoy pidiendo que salves a tu gente de sí misma. El príncipe de la guerra caminó hacia el puerto de observación y miró las estrellas. En algún lugar ahí fuera, su imperio se desmoronaba. Antiguos esclavos construían nuevas vidas. Mundos que solo habían conocido la guerra estaban aprendiendo sobre la paz. Si hago esto, dijo finalmente, si convenzo a mi gente de cambiar, ¿qué garantía tengo de que mantendrás tu palabra? La misma garantía que tenías cuando empezaste esta guerra, respondió Jake. Ninguna. Solo tienes que decidir si confías en nosotros más de lo que nos temes. Korvac se dio la vuelta. ¿Y si me niego? ¿Si elijo luchar hasta el final? La respuesta de Jake fue simple y final. Entonces has elegido la muerte, tal como te dije hace un mes. Durante varios minutos, ninguno de los líderes habló. Fuera del puerto de observación, las estrellas esperaban pacientemente su decisión. Finalmente, Korvac asintió. Hablaré con mi gente. Intentaré que lo entiendan. Eso es todo lo que cualquiera puede hacer. Korvac caminó hacia la puerta, luego se detuvo. Capitán Morrison, ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto. Cuando dijiste que había elegido la muerte, ¿te referías a la muerte de mi gente o a la muerte de las viejas costumbres? Jake sonrió por primera vez desde que comenzó la reunión. Príncipe de la guerra, en la experiencia humana, esas dos cosas suelen ser lo mismo. Mientras Korvac salía de la sala, se dio cuenta de que los humanos le habían enseñado una última lección. A veces, la única forma de salvar algo es dejarlo morir y renacer como algo mejor. La guerra había terminado. El verdadero trabajo apenas comenzaba. 6 meses después, la primera fuerza de paz sapiriana se desplegó para proteger una pequeña colonia de piratas. La galaxia todavía estaba aprendiendo a confiar en ellos, pero era un comienzo. Y en la Tierra, la almirante Carter añadió una nueva entrada a los registros militares humanos. Misión cumplida. Enemigo convertido en aliado. Bajas mínimas. Lecciones aprendidas. Aplicables a futuros conflictos. El informe fue archivado bajo una sola palabra. Victoria.
Si esta transmisión desde los confines del espacio ha resonado en tu sector, no olvides alinear tus sensores con el botón de me gusta y suscríbete para recibir futuras crónicas galácticas. La historia de la humanidad apenas comienza.